Hola, muy buenos días. Hoy pido disculpas por tardar tanto en hacer un vídeo, pero es que con las vacaciones y el mes de diciembre me es muy difícil. Quisiera leer un versículo para empezar este pensamiento que dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 38. El ministerio de Cristo no se basaba en hacer su propia voluntad, es decir, en hacer lo que Él quisiera o lo que Él quería o lo que Él pensaba que debía de hacer, sino que se basaba en hacer la voluntad de aquel que le había enviado. Por eso fue un ministerio más que excelente, por cuanto no se basaba en él mismo, ni él se autorizaba él mismo a llamarse rey o a llamarse ungido o a llamarse de cualquier otra manera. No, él solamente decía, claro, que él venía del Padre y que el Padre le había enviado, y para eso él estaba ahí, para cumplir la voluntad del que lo envió. Su ministerio más que excelente por eso, porque él solamente quería hacer la voluntad de su Padre, la voluntad de Dios mismo. Jesús en todo tiempo jamás buscó la gloria, jamás buscó su propia gloria. Todo lo que él hacía era para la gloria del que le había enviado. Todo lo que él pudiera hacer era para que se cumpliese todo lo que Dios quería que se cumpliese en este mundo. Jamás pretendió ser coronado como rey. Algunos quisieron hacerle rey, pero él se escabulló entre la gente. Realmente no sé cómo lo hizo, pero la cuestión es que él no dejó que lo coronasen rey. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey que ha de venir. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, pero en ese momento no quiso que lo coronase, porque él solamente estaba dispuesto a hacer la voluntad del que lo había enviado, y no su voluntad, ni su propio deseo, ni el deseo de la gente. La gente quería muchas cosas acerca de él. Dinos si tú eres el Cristo, dinos si tú eres el Mesías, dinos si tú eres el ungido. Y él nunca trató de glorificar su propio ministerio. Él podría haber dicho: sí, soy el Mesías, sí, soy el ungido, sí, soy el Cristo, pero no lo dijo abiertamente. Solamente dijo: por los hechos que estoy haciendo deberíais de reconocerme, no solamente porque yo lo pueda decir, porque cualquiera puede decir: yo soy el Cristo. Hoy en día hay muchos que se proclaman el Cristo reencarnado, hay muchos que se proclaman como el regreso de Jesús. Hay mucha gente por ahí que trata de convencer a las personas de que son el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, he tenido que echar al perro porque no para de saltar y de coger los zapatos. En fin, lo que estaba diciendo, que es que él nunca trató de mostrar al mundo lo que él era realmente. Él venía a cumplir un ministerio. Él venía a cumplir a lo que Dios le había enviado. Él nunca trató de ser un ministerio, de glorificarse ante la gente para decir: yo soy el Mesías. Muchos lo proclaman, ya lo he dicho, y eso es que tenemos que estar muy atentos a no dejarnos engañar, porque hay mucha gente que son capaces de engañar, incluso a los escogidos de Dios, incluso a la iglesia de Dios son capaces de engañar diciendo muchísimas cosas. El Señor nunca quiso eso, solamente quiso cumplir el ministerio al cual había sido enviado. Se negó a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz, una muerte horrenda, pero que era el cumplimiento
de lo que Dios le había mandado a hacer en este mundo. Era el cumplimiento de su ministerio. Una muerte de cruz, una muerte horrible, una muerte donde se sufre, donde se trata de tomar aliento cada vez porque el cuerpo se va descolgando. Una muerte realmente dura, muy, muy, muy dura. Después de estar clavado en la cruz, así con los brazos abiertos, el cuerpo pesa y el cuerpo se va cayendo y se va uno asfixiando hasta tal punto que la muerte es horrible. Pero, como él clamó y quisieron saber si estaba muerto, lo traspasaron. Y salió agua y sangre. Por supuesto, la muerte fue horrible, pero era cumplir el ministerio al cual había sido enviado. No hizo otra cosa, nada más que cumplir el propósito de Dios. Tuvo momentos muy difíciles, pero nunca trató de agradar a nadie. El Señor no trató de agradar a nadie. Había una mujer con flujo de sangre, la cual si lo tocaba a uno debía de purificarse, había sido contaminado y tenía que guardar no sé cuántos días y lavar su ropa y lavarse y recibir con hisopo lo que es lo de la vaca escarlata, y no podía acercarse esta mujer ni al templo ni a ningún sitio. Sin embargo, él no trató de agradar, sino que la sanó. Su poder fue por encima de todo. El ministerio al cual había sido enviado era más fuerte que tratar de agradar precisamente a las autoridades, a los religiosos, a todo aquello que estaban en privilegio. No, él nunca trató de agradar a nadie. Él solamente venía con el propósito de cumplir su ministerio. Todo esto pues nos muestra el valor de su ministerio y el fruto cosechado. Viendo esto y analizando un poco los ministerios de hoy en día, cabe la pregunta: ¿hacemos la voluntad del que nos envió? ¿Hacemos la voluntad de Dios? ¿Hemos sido enviados por Dios? Viendo cómo muchos tratan siempre de defender su ministerio a capa y a espada. Yo soy el pastor, yo soy el que os dirijo, yo soy, y hablan de una manera que parece que tienen miedo de perder lo que han conseguido. Incluso muchas veces se amenaza a los demás. Yo recuerdo un hermano que prácticamente amenazó a toda la iglesia porque había pecado y había dejado a una chica encinta. Y por supuesto él se defendió que él era un ungido de Dios y nadie tenía derecho a hablar contra el ungido de Dios, porque Dios iba a castigar a aquellos que hablan malamente de él. Nos quedamos helados. ¿Cómo un hombre podía decir todas estas cosas? Yo no digo que no fuese un ungido de Dios, pero aunque fuese un ungido de Dios, como David y como tantos otros, tenían que reconocer que habían pecado y pedir perdón no solo a Dios, sino a la iglesia a la cual había dañado. Pero en fin, son muchos que defienden un ministerio a capa y a espada y no ven más allá de sus narices, solamente piensan que su ministerio es más valioso que todo lo que están en la congregación escuchándolo. Dicen que se puede atraer maldiciones de parte de Dios por hablar acerca de un hombre que ha pecado, un hombre supuestamente ungido, un pastor o un profeta o lo que fuese, como si Dios fuese a maldecir a sus propios hijos. Si Dios ha mostrado el pecado, tú lo que tienes que hacer es pedir perdón a Dios, reconciliarte con Dios y
pedir perdón a la iglesia y poner tu ministerio en manos de la iglesia. ¿Por qué? Porque si lo hace así, puede que la iglesia te sostenga y te siga teniendo como lo que eres, como un ungido de parte de Dios. Pero si no reconoce tu pecado y al contrario está dispuesto a maldecir y a criticar a aquellos que han descubierto que había pecado, no sé. Tienes que reconciliarte con Dios, porque tu ministerio, si lo ha puesto Dios, es mejor que te reconcilies con Él. Dios puso a David pecó, pero reconoció su pecado. Y él tenía un anhelo grande, si leemos el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él pedía humildemente perdón y su temor era que el Espíritu de Dios se fuera de él. No quites de mí tu Santo Espíritu. Eso es lo que uno que ha pecado debería de poner en práctica, saber pedir perdón, saber reconciliarse con la iglesia, saber hacer las cosas bien hechas. Algunos que han sido sorprendidos en acto de pecado, en vez de humillarse y pedir perdón, se atreven a renegar de la congregación. Yo he pecado, pero yo estoy bien y todos vosotros estáis mal porque me habéis criticado y eso no se puede hacer. Deben de humillarse. El que peca tiene que humillarse. Al hablar contra un supuesto ungido, dicen que se acarrean maldiciones, pero qué triste ver cómo se defienden atacando en vez de callar y esperar que Dios los levante. Qué triste. Porque si algo grande es que Dios siempre levanta la cabeza de sus ungidos. Dios siempre levantará tu cabeza. Después de haber pecado David, vino su hijo Absalón y le quitó el reino. Pero David era ungido y el Señor levantó su cabeza y lo volvió a poner como rey de su pueblo. David supo pedir perdón, David supo irse cuando era necesario irse, porque el pueblo sabía que él había pecado y que había hecho mal. Pero Dios levantó su cabeza y el mismo pueblo de Israel le invitó a que volviera y que fuese nuevamente rey del pueblo de Israel. Y él vino, pero hay que saber pedir perdón, hay que saber humillarse y hay que saber dejar el ministerio cuando sea necesario hasta que Dios te restablezca. Muchos no aceptan ser apartados del ministerio después de haber pecado. Si sabes pedir perdón y si realmente eres un ungido de parte de Dios, Dios va a levantar tu cabeza y te va a volver a poner en el sitio adecuado, en el sitio que tú te mereces, siempre que te humille ante Él. Hay un proverbio, aparte de que Dios nunca nos deja en el atolladero, hay un proverbio que dice, un proverbio lo leí yo de chico, ese proverbio se me quedó grabado, quien se excusa, se acusa. El que dice, yo no he hecho nada porque algo ha hecho. Muchas veces decía un árbitro, decía, cuando un jugador en el área levanta las manos como diciendo, no he hecho nada, es porque ha hecho algo. Quien se excusa, se acusa. Y así es.
cuando uno siempre trata de defenderse porque hay algo de verdad en lo que se acusa. Como dice el proverbio, cuando el río suena, o agua o piedra lleva. Qué grandioso es Jesús cuando se le ve callar ante la magnitud de acusaciones. Ni se quejó, ni imploró, ni temió, pues estaba seguro de hacer la voluntad del que lo envió. No tenía por qué defenderse. Yo recuerdo una vez que tenía que hablar y defenderme de una manera grandiosa, humillando a aquel que me estaba acusando de algo que no era verdad. En mi lecho ahí le voy a decir esto, le voy a decir aquello, voy a estar así, voy a estar asado. Y de buena primera el Señor me dice, oye, ¿cuándo me defendí yo ante mis acusadores? Dije, Señor, tú no te defendiste nunca. Dice, pues así es. Yo soy el que levanto tu cabeza. Tú no tienes que defenderte de nada. Porque yo soy el que juzgo y yo soy el que levanto y también el que abato. Cuando defendemos tanto nuestro ministerio, quizás es porque ciertamente es nuestro y no de Dios. Cabe preguntarse si estamos haciendo la voluntad del que nos envía o la nuestra. ¿Hay temor de perder lo que hemos conseguido? Si hay temor, deberíamos preguntarnos si realmente Dios nos envió o nos hemos enviado nosotros a nosotros mismos. Si hay verdad en nuestro llamado, jamás tendremos temor de perderlo todo, pues de seguro Dios va a levantar nuestra cabeza. Jamás nos dejará evidencia ante los acusadores o los enemigos. Si Cristo hizo la voluntad del que lo envió, ¿cuánto más nosotros tenemos que entender que tenemos que hacer la voluntad del que nos envía y no la nuestra? Si hacemos nuestra voluntad y obramos conforme a nosotros mismos, nuestro ministerio no va a prosperar. Pero si hacemos la voluntad de Dios y le obedecemos confiando plenamente en Él, nuestro ministerio será muy productivo, lleno de fruto de su agrado. Recuerdo un hermano que estuvo hablando conmigo, él era presidente de una denominación que no voy a nombrar, él era presidente y él dijo que él enviaba a muchos que habían salido del instituto bíblico a ser pastores en tal y tal sitio. Ellos decían, me gustaría irme a Suecia, me gustaría irme a España, me gustaría irme a Alemania, me gustaría irme a Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice él que, claro, había leído tantas veces la palabra de Dios, pero una de las veces leyó una parte donde dijo, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé, que me van a ser útiles para el ministerio. El Espíritu Santo dijo, y él profundamente se dio cuenta de que estaba enviando a personas a sitios del agrado de cada uno de ellos, no porque Dios lo enviaba, sino porque eran sitios donde se maneja bastante dinero. Nadie pedía ir a la India o a África o a países árabes. No, todos pedían Europa, la abundancia de Europa, es decir, Holanda, Suecia, Noruega, Alemania, Francia. Y él se dio cuenta que el Espíritu Santo es el que envía. Hermanos, si nuestro ministerio es porque el Espíritu Santo nos ha escogido para estar ahí,
nuestro ministerio va a prosperar. Pero si estás ahí por ser amigos de algunos y te tienen por alguien bueno, o te tienen por alguien que realmente maneja, digamos, dinero o fortuna, si estás ahí por eso, no sé si tu ministerio va a prosperar. El Espíritu Santo es el que envía a los ministros. El Espíritu Santo es el que escoge a los ministros. El Espíritu Santo es el que quiere que tú hagas la voluntad del que te envía. Y Él te va a dirigir en todo momento. El Espíritu Santo dirigió a Pablo y a Bernabé hasta tal punto que un momento le dijo de no pasar a Asia. De no pasar. Y tuvieron que obedecer porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo, su ministerio fue impulsado por el Espíritu Santo y estaban seguros de que estaban haciendo la voluntad del que los enviaba. ¿Cuánto más nosotros? Shalom, Maranata, que Dios les bendiga y espero que sea de ayuda lo que acabamos de oír. Que Dios les bendiga grandemente.